Allí en Proverbios capítulo 21, y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 21. Vamos a leer el versículo 13 para introducirnos a las instrucciones que Dios ha preparado para con nosotros hoy en esta tarde. Proverbios capítulo 21, versículo 13. Ya lo tenemos, hermanos y hermanas. Amén. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios en esta tarde, Proverbios capítulo 21 y versículo 13 dice así: El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. En esta tarde vamos a meditar en eso, en el clamor del pobre. ¿A qué se referirá el Señor cuando dice el clamor del pobre? ¿Será que está hablando pobre, mi hermano, mi hermana, en lo material? ¿Pobre en dinero? ¿Pobre en qué, mi hermano, mi hermana? Él está hablando acerca de la necesidad Amén. que se tiene en la vida. Así Nosotros podemos ver tanta necesidad, pero no hacemos nada nosotros. Y dice la palabra que nosotros debemos de ser conscientes de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Acuérdese, mi hermano, mi hermana, en el Antiguo Testamento se vivía así, ojo por ojo y diente por diente. Como decir, tú me la haces, yo te la voy a hacer también. Mas cuando viene el Señor Jesús, habla y dice que Él no había venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Amén. Y Él vino a poner unos requisitos más acerca de lo que se decía antes. Ahora, mi hermano, mi hermana, para nosotros debemos ser conscientes acerca de todas estas cosas. Y dice el Señor que el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Cuándo, mi hermano, mi hermana? Para nosotros, si quieres que Dios te oiga tu clamor o tu oración, cuando estás en necesidad, también debes de escuchar la necesidad de los demás. Pero una vez más, mi hermano, mi hermana, la palabra está llena de tantas instrucciones que nos da. Dios por medio de Santiago habla y dice que cuando un necesitado viene delante de nosotros y sabemos que podemos ayudarlo, pero nosotros le decimos, ve más adelante, allá te van a ayudar, cuando tú podías ayudarlo y no lo hiciste. Aleluya. Pues dice la palabra del Señor, mañana te vas a encontrar en la misma necesidad y vas a buscar de muchas maneras, vas a clamar y no vas a ser oído. Por eso, una vez más, mis hermanos y hermanas, si queremos que Dios nos oiga hoy en este momento de angustia, de aflicción, pues quiere decir, mi hermano, mi hermana, que nosotros debemos ser bien conscientes si Dios nos está escuchando o no nos está escuchando y sacar conclusiones por qué Dios no me ha escuchado hasta este día, mi hermano, mi hermana. Mire, como le decía al principio, hay tantas cosas que nosotros tenemos que practicarlas. Hemos escuchado mucho la palabra de Dios, pero tenemos que pedirle revelación a nuestro Señor, que nos ilumine por medio de su palabra, que nos la revele. Porque nosotros podemos escuchar, pero puede que no la entendamos, mi hermano, mi hermana. La cosa es bien sencilla, que nosotros al escuchar su palabra tenemos que prestar toda nuestra atención y después que la escuchamos, poner por obra lo que hemos escuchado. Si en estos momentos nos preguntara el Señor, hijo o hija, ¿has entendido mi palabra que te estoy hablando en estos momentos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿A qué es lo que el Señor se está refiriendo? ¿Será que le dijéramos, Señor, sí hemos entendido? Y si dijera, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Pues Señor, tú dices en este versículo que estamos hablando, tú dices que el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Es como decir, Señor, pues si alguien clama y me pide ayuda, yo debo de ayudarlo.
Porque si no lo ayudo, el día de mañana yo voy a clamar o voy a estar en la misma necesidad y no haber nadie quien me ayude. Por eso, una vez más, mi hermano, mi hermana, la palabra nos da muchos ejemplos maravillosos de los cuales pasaron por esta tremenda necesidad. Y lo que Dios quiere es que no vengan a nosotros esas necesidades. Que seamos conscientes que sí, nuestro Dios nos oye, nuestro Señor nos ve nuestra condición, ve nuestra situación. Pero en sí, Dios no puede hacer nada, mi hermano, mi hermana, porque nosotros no se lo permitimos. Mire, ahorita regresamos aquí. Pasemos ahí a Proverbios capítulo 29, para que desde hoy en adelante siempre le pidamos a Dios que nos revele su palabra, que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer y que nos ilumine el entendimiento para que podamos hacer conforme a lo que dice el Señor en su palabra. Mire lo que dice allí en Proverbios capítulo 29. Amén. Leamos lo que dice el versículo 18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, mi hermano, mi hermana, quiere que sin profecía o sin revelación, dice mi hermano, mi hermana, que nosotros vivimos como que si Dios no existiese. Pero si en estos momentos que estamos escuchando la palabra del Señor, la vamos entendiendo, pues ya vamos a saber lo que tenemos que hacer, mi hermano, mi hermana. Pero si nosotros cerramos nuestro oído a la necesidad, va a llegar el día que nosotros nos vamos a encontrar en esa necesidad. ¿Y sabe qué va a pasar, mi hermano, mi hermana? ¿Sabe qué va a pasar? Lo mismo que usted hizo. Cerró su oído a la necesidad, y cuando usted se encuentra en esa necesidad, amén, se va a cerrar el oído a nuestro clamor. Léalo una vez más ahí en el Proverbio 21. Y de ahí vamos a pasar a Mateo capítulo 18. Ejemplos maravillosos que el Señor nos pone para ti, para mí, mi hermano, mi hermana, para que nos vaya bien todos los días de nuestras vidas. Dice una vez más Proverbios capítulo 21 y versículo 13, dice así: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Cómo tienes que ser desde hoy en adelante, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo debemos de ser? Justos delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Vayamos allí a Mateo capítulo 18. La palabra ahí está para ti, para mí, mi hermano, mi hermana. Pero si no quieres hacer conforme a la palabra de Dios, bueno, después tú vas a necesitar de lo mismo que necesita tu hermano, que necesita tu hermana. Y sabes que en ese día, en esa ocasión, vas a estar solo sin que nadie te ayude. A lo mejor tú digas, bueno, aunque mi hermano, mi hermana no me ayude, Dios me ayudará. Pues la palabra de Dios dice, mi hermano, mi hermana, que por cuanto nosotros no ayudamos a uno de nuestros semejantes, es como si nosotros hubiésemos cerrados para nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí Mateo capítulo 18, vamos a leer del versículo 21 hacia el versículo 35 para que podamos entender bien lo que el Señor dice en su palabra, mi hermano, mi hermana. Ponga atención, ¿qué es lo que está hablando el Señor Jesús a sus discípulos? Dice versículo 21 hacia el versículo 35, dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿De qué está hablando el Señor Jesús aquí, mi hermano, mi hermana? Acuérdense, comenzamos ahí en Proverbios capítulo 21, donde habla que dice que el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Aquí el Señor está poniendo una referencia bien maravillosa acerca de un hombre que le debía una cantidad muy superior a la que éste le debían. Y dice que este hombre, pues en cierta manera tocó el corazón del rey, y dice que le perdonó su deuda. Amén. Pero este hombre a alguien le debía una cantidad mínima y no se la perdonó. Pero al final de cuentas el Señor se dio cuenta, y lo que está diciéndole el Señor, mi hermano, mi hermana, es que lo mandó llamar. Y sabe cómo le dijo en el versículo 32, mi hermano, mi hermana: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Acaso el otro siervo que le debía él no le rogó, no le imploró, mi hermano, mi hermana? Sí, ¿y por qué no tuvo misericordia él con su consiervo, si el rey tuvo misericordia con él? Ahí comienza hablando en ese versículo 21, porque el Señor siempre venía hablando acerca del perdón. Y Pedro le dice en el versículo 21 al Señor, dice: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Dice Pedro: hasta 7 veces tengo que perdonarlo, Señor. ¿Verdad que para nosotros perdonar una vez es difícil? Mas Pedro le dice: Señor, hasta 7 veces lo tengo que perdonar. El Señor le dice: pero no solamente 7, sino 70 veces 7. Pues mire, mi hermano, mi hermana, aquel que está diciendo, dice que sí se puede, que sí es posible, pero nosotros decimos que no es posible. Acuérdese, mi hermano, mi hermana, ayer leíamos donde dice el Señor que para el que cree todo le es posible. Amén. Si nosotros queremos estar bien delante de Dios, mi hermano, mi hermana, tenemos que pedirle que nos revele su palabra, que nos muestre sus caminos para que nosotros podamos andar en ellos. Acuérdese, no solamente basta con decir: Señor, yo creo, yo he creído, yo he confiado en ti. Cuando el Señor nos pone una tremenda necesidad delante de nosotros y no hacemos nada. Por eso es importante para nosotros, mi hermano, mi hermana, que si nosotros no perdonamos, mi hermano, mi hermana, ¿qué pasará? Ahí lo está diciendo el Señor, que si nosotros no perdonamos, va a pasar algo. Bueno o malo nos pasará si no perdonamos, mi hermano, mi hermana. Dice en el versículo 34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase
todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Será malo perdonar las ofensas que te hacen o que nos hacen, mi hermano, mi hermana? No es difícil. A nosotros nos es difícil porque nosotros no queremos perdonar y no sabemos perdonar. Pero aquel que nos habla por medio de su palabra nos muestra y nos dice que Él nos ha perdonado todo a nosotros, mi hermano, mi hermana. Por eso, una vez más, es sencillo para nosotros. El que cierra su oído al clamor del pobre, ¿qué pasará, mi hermano, mi hermana? También él clamará y no será oído. ¿Quieres pasar por esa experiencia? Si es que no, ya la has pasado o la estás pasando, mi hermano, mi hermana, por cerrar tu oído a la necesidad. Ahora te encuentras tú en esa necesidad y parece que no hay nadie que te ayude. Aquel que te podía ayudar es el mismo que te está diciendo, hijo, hija, cuando yo necesitaba, cerraste tu oído. Ahora clamas a mí y no hay respuesta para ti. Mire una vez más, mi hermano, mi hermana, el Señor dice que nosotros tenemos que hacer misericordia, así como Él ha tenido misericordia para con nosotros. Por eso la respuesta es, si nosotros no perdonamos, ¿qué pasará, mi hermano, mi hermana? El Señor le llamó a este siervo, aquel siervo que era bien reconocido por su amo, por su rey, mi hermano, mi hermana, le vino a llamar siervo malvado. Y le dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Aleluya. ¿Alguna vez le has rogado al Señor, mi hermano, mi hermana? ¿Alguna vez le hemos rogado al Señor y no ha pasado nada? ¿Por qué será que no nos ha respondido el Señor, mi hermano, mi hermana? Es importante de que nos demos cuenta que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos o no hemos sido destruidos, para que mejor me entiendas. Hasta este día, mire, el Señor nos tiene con vida. Quiere decir que el Señor nos sigue dando una nueva oportunidad para que nosotros nos pongamos a cuentas con Él, mi hermano, mi hermana. No sea que el día de mañana que en verdad nos encontremos en una tremenda necesidad y que clamemos, imploremos misericordia a nuestro Dios y parece que no escuchamos la voz de nuestro Dios. Por eso, una vez más, mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces debemos de perdonar a nuestros ofensores? 70 veces 7. 70 veces 7, multiplícalos, mi hermano, mi hermana. 7 por 7, ¿cuánto será, mi hermano, mi hermana? 49. Como decimos 49, pero agrégale un 0 por ahí, mi hermano, mi hermana. Y después que perdones esas 490 veces, pues sigue la cuenta de nuevo, mi hermano, mi hermana. Por eso, ¿cuántas veces, mi hermano, mi hermana, no necesitamos perdonar? ¿Y cómo es que podemos mostrar nosotros el amor de Dios que ha depositado en nosotros? Pues ayudando a nuestro semejante, mi hermano, mi hermana. Mire, pasemos ahí a Mateo capítulo 25 y una vez más, si no perdonamos, ¿qué pasará, mi hermano, mi hermana? Aleluya. Si no lo has entendido, pues ahí lo que leíamos en Proverbios 29, versículo 18, que sin profecía, dice, no hay revelación. Por eso cada vez que nosotros nos acerquemos a escuchar su palabra, Señor, aquí estoy listo para escuchar tu palabra, pero necesito que me reveles tu palabra en mi vida, para que así de esa manera podamos hacer lo que el Señor nos dice que nosotros hagamos. Mira, a veces nosotros mencionamos el libro de Apocalipsis. Para nosotros así se menciona Apocalipsis, pero en cierta manera dice que es el libro de revelaciones. Lo que ya está revelado, nada más que nosotros no lo entendemos en ocasiones, pero todo ya está revelado para nosotros, mi hermano, mi hermana. Mire, dice ahí la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 25. Aleluya. Leamos del versículo 31 hacia el versículo 46. Son escrituras que necesitamos leerlas, mi hermano, mi hermana. Tal vez no las necesitemos en estos momentos. Yo en lo personal a todas horas las necesito, no sé usted. Pero ¿qué tal si el día de mañana nos encontramos en esta situación y no sabemos qué hacer? Bueno,
Dice ahí Mateo capítulo 25, ya lo tenemos, hermanos. Amén. Dice versículo 31 hacia el versículo 46, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas de su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, mi hermano, mi hermana, se da cuenta que el Señor no solamente les daba una palabra y ya quedaba ahí. El Señor procuraba hablarles con muchas palabras para que entendiesen, mi hermano, mi hermana. Pero ¿por qué es que el pueblo de Dios no entendía? ¿Por qué no le creían a las palabras que Él decía? Es como nuestro tiempo. Nosotros oímos, pero no hacemos lo que dice la palabra del Señor. Es como que si no hubiésemos escuchado nunca nosotros. O tal vez escuchamos, pero no queremos hacerlo. Y ahí lo que están diciendo estos oyentes, mi hermano, mi hermana, les dice, ahí en lo que estamos leyendo, dice: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? O sea, en los versículos finales que hemos leído, mi hermano, mi hermana, lo que dice ahí en el versículo 44 en adelante, dicen: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? O sea, el Señor les dice cuándo, mi hermano, cuándo estuvo en esa necesidad. No es que el Señor haya estado en necesidad, pero el Señor les está mostrando a lo que estaba enfrente de ellos. La necesidad estaba enfrente de ellos y ¿sabe qué? No hicieron nada. Por eso ellos se excusaban: Señor, pues ¿cuándo te vimos en esa necesidad? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y no te visitamos? ¿Cuándo te vimos con hambre? O sea, el Señor, mi hermano, le dice: no es que yo haya estado en esa necesidad, pero uno de mis pequeñitos estuvo en esa necesidad, clamó con todo su corazón y no hiciste nada. Más triste, mi hermano, mi hermana, cuando alguien te pide, como decimos nosotros, un taco y se lo negamos nosotros. Va a llegar el día que nosotros vamos a estar en esa necesidad
vamos a clamar y a clamar, mi hermano, mi hermana, y no va a haber de dónde tomar. Hace unos días aquí con nuestro hermano Luis, que viene los domingos y martes acá con nosotros, le recordaba mis primeros días que estuve aquí en los Estados Unidos. Le decía, mira hermano, yo desde que estoy aquí, pues no he tenido en cierta manera una grande necesidad. Como decir, he padecido de hambre, pero le decía, sí me recuerdo que en los primeros días que yo estuve aquí, como era un adolescente cuando llegué, le decía, me recuerdo que sí, una ocasión sí pasé hambre, como un día o 2 días estaba sin comer, pero como siempre tenía me caracterizaba esa manera de ser muy tímido, mi hermano, mi hermana, pues nunca me acostumbré a andarle pidiendo en cierta manera nada a nadie. Y por ser así, pues me pasé un día o 2 días sin comer, mi hermano, mi hermana. Pero creo yo que eso me sirvió, porque desde ese día yo pude pensar, pude imaginarme que Dios estaba al tanto de todo lo que estaba aconteciendo. Y le decía, hermano, hasta aquí el Señor nunca me ha dejado, siempre me ha tenido con lo necesario. Y sé que me seguirá teniendo así en esa fortaleza, mi hermano, mi hermana. Pues hoy más que nunca que ya conocemos de la palabra del Señor, debemos saber cómo debemos de conducirnos. Verá, a veces escuchamos cierta necesidad en ciertos países, en ciertos lugares, pues buscamos por medio de la congregación poder ayudar aquí, poder ayudar allá. Pero en ocasiones, como digo, que vemos una necesidad, pues siempre brindamos ayuda, pero siempre la respuesta es no necesitamos o no se necesita. Pero siempre vemos necesidad, mi hermano, mi hermana. Por eso hoy en esta tarde debemos ser conscientes, ahí lo que leíamos en Proverbios capítulo 21, acerca del clamor del pobre. El que cierra su oído al clamor del pobre, dice, también él clamará y no será oído. Bueno, leamos lo que dice ahí en Lucas capítulo 16. Vea ejemplos maravillosos que nuestro Maestro nos pone en esta tarde para ti, para mí, mi hermano, mi hermana, para que nos sigamos gozando en la palabra del Señor. Y Dios quiera que nos vaya revelando a cada uno de nosotros, porque nunca es tarde, mi hermano, mi hermana, para comenzar a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Amén, hermanos y hermanas. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Amén. Lucas capítulo 16. Vamos a leer versículo 19. Una escritura que creo yo que la mayoría posiblemente la hemos escuchado, la hemos leído. Amén. Y aquel que no la ha escuchado, pues la va a leer, la va a escuchar por primera vez. Y Dios quiera que se quede grabada en su mente y en su corazón, para que seamos, mi hermano, mi hermana, de la voluntad de nuestro Dios para con nosotros, para que hagamos siempre el bien. Dice así, en Lucas capítulo 16, versículo 19 hacia el versículo 31, dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima
está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, mi hermano, mi hermana, podemos ver esta historia que nos debe de ayudar. Aleluya. Dice que el rico, sentado en sí mismo, escogió mal y sufrió. O sea, dice que él siempre tenía banquete constantemente, muy feliz, muy tranquilo. ¿Será que nunca se dio cuenta que Lázaro estaba ahí, mi hermano, mi hermana? ¿O será que siempre se dio cuenta que Lázaro estaba ahí mendigando, esperando que se les cayese algunas boronas de lo que estaban comiendo, mi hermano, mi hermana? Imagínense, Lázaro peleando aún con los perros, mi hermano, mi hermana. Porque así como los perros esperaban que se les cayese algo de los amos de la mesa, así estaba Lázaro también. Imagínense los dos esperando un momento que se cayese alguna borona para poder llenar su vientre, su estómago, mi hermano, mi hermana. Mientras que aquel sentado, mi hermano, mi hermana, o sea, pensando en sí mismo, escogió mal. ¿Y cómo le fue? Mal, mi hermano, mi hermana. Mas Lázaro dice que vivió toda su vida. ¿Cómo vivió toda su vida? En la pobreza. Pero su corazón era recto para con Dios, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Como el rico o como Lázaro? Como Lázaro. Acuérdese, nunca vamos a estar en la pobreza nosotros. Acuérdese, leíamos en la semana, hemos venido leyendo en Mateo capítulo 6 del 25 en adelante, que por nada debemos de estar preocupados. Si el Señor ha prometido darnos comida y abrigo, mi hermano, mi hermana, y aún muchas cosas más. Aleluya. Siempre y cuando nosotros pongamos nuestra mirada en Él y nos mantengamos siempre en Él, Él promete estar con nosotros. Amén. Aquí podemos ver esta experiencia maravillosa, mi hermano, mi hermana, que dice que el rico, ¿cómo se la pasaba, mi hermano, mi hermana? Haciendo banquetes. ¿Acaso se preocupaba por las necesidades que miraba a su alrededor? No. ¿Será que nosotros nos estamos preocupando por las necesidades que hay a nuestro alrededor? Dios quiere que sí. Mire, mi hermano, mi hermana, a usted que posiblemente se agregó con nosotros ya antes de que o después que nosotros comenzamos, hablamos acerca de lo que se nos ha estado diciendo en estos días. Verán, nosotros creemos y confiamos en Dios. Amén. Pero acuérdese, no solamente tenemos que ver por nosotros mismos, tenemos que ver también por los demás. No es lo mismo que usted crea y confíe en Dios y el otro no cree y no confía en Dios. Quiere decir que son dos cosas muy diferentes. Siempre vamos a ver rótulos por todos lados. Para los que tenemos la bendición en estos días de salir a nuestro trabajo, yo en lo personal digo, pues le doy gracias a Dios porque he estado trabajando. Amén, pero he estado trabajando sobre normas que nos han puesto mi hermano, mi hermana. O sea, para fin de que yo siguiera trabajando, tuve que firmar un papel. Ahí me dieron instrucciones, me dice, si estás de acuerdo, fírmalo. Si no estás de acuerdo, pues no lo firmas. Pero si no lo firmaba, no podía trabajar, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Como me comprometí a seguir las instrucciones o las reglas que me dieron, pues tengo que cumplirlas. Y ahora, como le digo siempre, cada mañana que me levanto, veo los rótulos que están ahí en los freeways. Se te pide que te laves las manos, que tengas mucho cuidado, que te cuides a ti, que cuides a los demás. Pero ¿qué pasaría si yo dijera, bueno, yo me voy a cuidar
en mí mismo y que se cuiden los demás como puedan. ¿Qué estaría haciendo yo con eso, mi hermano, mi hermana? Como que solamente quisiera ser como el rico, solamente me importo yo y los demás no me importan. Por eso, mi hermano, mi hermana, el rico dice que estaba muy sentado, muy regocijado en sí mismo porque se encontraba día tras banquete, con toda la muchedumbre de su categoría, mi hermano, mi hermana. Y ahí Dios le muestra a un hombre de los muchos hombres que posiblemente había ahí con necesidad. Mas sin embargo le muestra a un solo hombre, mi hermano y mi hermana, que dice que vivió toda su vida en la pobreza. Pero aún así, mi hermano, mi hermana, aunque vivía en medio de la pobreza, su corazón era recto para con Dios. Y por ser recto para con Dios, ¿dónde se encontraba él? En el seno de Abraham. ¿Y dónde se encontraba el rico? Allá en el tormento eterno, mi hermano, mi hermana. Pero ¿sabe cuándo se preocupó por los demás? Cuando ya se encontraba ya en el tormento eterno. Le imploraba a Abraham, mi hermano, mi hermana, que enviara a Lázaro y fuera a hablarle a sus hermanos para que no les aconteciese lo mismo. Y Abraham le dice: hijo, pues ya nada se puede hacer. Mira, ya está Moisés aún allí en la tierra, que lo escuchen a él. Aleluya. Pero él sabía, mi hermano, mi hermana, que así como era él, sus hermanos eran de la misma manera que él. Acuérdense, antes de venir a Cristo todos éramos iguales. Mas ahora que hemos venido a Cristo estamos agradecidos con él, porque Dios ha cambiado nuestras vidas. Ahora somos diferentes, somos hijos de Dios. Y a todos los tenemos que ver por igual, mi hermano, mi hermana, porque el propósito de nuestro Dios es que nosotros recordemos lo que Él hizo allá en la cruz. Cuando tengas tiempo, acuérdate una vez más Juan 3:16, ahí lo dice nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. No dice que solamente se entregó por mí, sino que dice que se entregó por todos, mi hermano, mi hermana, porque a todos nos ama. Ahí nos va llamando uno por uno, mi hermano, mi hermana, hasta que todos entremos al gozo de nuestro Señor, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Pero si el Señor ya se ha revelado a nosotros, pues comencemos a hacer lo que la palabra de Dios nos pide, mi hermano, mi hermana, que estemos atentos al clamor del pobre, que así como el pobre tiene necesidad, pues que lo ayudemos también nosotros. Aleluya. No sea que el día de mañana nos encontremos en esa misma situación y por más que clamemos no haya quien nos ayude, mi hermano, mi hermana. Por eso, una vez más, Dios quiera que no nos encontremos en esa situación ya, que estamos clamando, clamando y clamando y no hay quien nos ayude. En ocasiones el Señor va a mostrar misericordia para con unos y para con otros, mi hermano, mi hermana, porque en cierta manera, acuérdense, muchas veces nos pueden estar sucediendo estas necesidades solamente por ser desobedientes a la palabra del Señor. Pero Dios en esta noche nos confirma que está con nosotros, mi hermano, mi hermana. Le leo una vez más, ahí en ese mismo capítulo 16 de Lucas, los primeros versículos que leíamos. Vea este hombre. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Quiere decir que no era un rico cualquiera, mi hermano, mi hermana. Era un rico que tenía lo suficiente para vivir toda su vida. Pero ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? Ahí no nos dice la palabra del Señor que murió de viejo, ¿verdad? Que no nos dice que murió de viejo. Sino que dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué podemos entender que dice que hacía cada día banquete con esplendidez? ¿Será que era solamente él y sus hermanos? O a lo mejor solamente él y a lo mejor ni a sus hermanos tomaba en cuenta. Así como nosotros, mi hermano, mi hermana, puede que hagamos banquetes y no nos acordemos de nadie, pero es importante, mi hermano, mi hermana, que si no podemos, pues digámosle: Señor, así como nos ha dado a nosotros, dales a todos. Amén, por igual. Sí, por Señor, eso, una vez más, acuérdate
lo que leíamos en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Se recuerda lo que decía mi hermano, mi hermana. Sin profecía, dice, el pueblo se desenfrena. O sea, sin profecía, sin revelación, mi hermano, mi hermana. O sea, ¿qué es lo que sucede? Si no hay revelación en nosotros, pues seguimos en lo mismo, no entendimos. Y nosotros no podemos decir que no hemos entendido, porque si no le pedimos a aquel que nos habla, que nos revele su palabra, cuando vamos a encontrar en la misma situación. Y Dios no quiere que nos encontremos así, mi hermano, mi hermana, sino que Dios quiere que nosotros nos abramos a Él y que podamos recibir la revelación que nuestro Señor nos habla y nos dice en esta noche. Si en este momento el Señor nos dice, hijos, ¿de qué les estoy hablando? Pues Señor, nos hablas de un hombre rico y de un hombre pobre. O sea, hay diferencia entre un rico y un pobre. ¿Qué debería de haber hecho el rico que no hizo? O sea, Lázaro, solamente imagínese cómo lo miraba. O cómo mirará usted, mi hermano, mi hermana, aquel que no lo puede ver. Aún nos decimos cristianos y aún no podemos ver a nuestros mismos hermanos. ¿Por qué será, mi hermano, mi hermana? ¿Será que no ha crecido aquel que nos llamó en nosotros? Porque acuérdese, aquel que nos llamó se va formando en nosotros. Y acuérdese que es Dios. Dios es amor. Quiere decir que el amor de Dios tiene que ir creciendo en nosotros. Amén, así y ya es. que va creciendo el amor, nosotros tenemos que irlo mostrando para con quién, para con nosotros mismos. No ser como el rico, que solamente era en sí mismo. O sea, ver por los demás, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Y de esa manera cumplimos el mandamiento de nuestro Dios. No nosotros, sino Él en nosotros y para con los demás. Aleluya. Bueno, vamos a leer allí en Primera de Juan. Ahí vamos a estar terminando en esta tarde, mi hermano, mi hermana. Y acuérdate una vez más. Estamos tratando en esta noche, o Dios está tratando en esta noche, Amén. el clamor Aleluya. del pobre. ¿Cuál es el clamor del pobre, mi hermano, mi hermana? Que cuando nosotros nos cerramos al clamor de aquel que necesita ayuda, va a llegar el momento, mi hermano, mi hermana, que nosotros vamos a clamar cuando estemos en una tremenda necesidad. ¿Y sabe qué? Va a acontecer también lo que nosotros hicimos cuando nosotros pudimos haber hecho algo y no lo hicimos. Leamos lo que dice ahí en Primera de Juan. Aleluya. Ya lo tenemos, hermanos. Amén. Se goza en esta Amén. Así es, aleluya. tarde. Amén, amén. ¿Cuántos quisiéramos regresar ya a nuestro lugar de reunión, mi hermano, mi hermana? Amén, aleluya. ¿Vas a tomar tus precauciones Así es. o simplemente vas a decir, yo no haré caso a lo que las autoridades dicen, yo voy a hacer lo que a mí me parezca bien hacer? Pues mire, mi hermano, mi hermana, si no vamos a estar de acuerdo, pues yo creo que no podemos convivir, ¿verdad que no? No. Ya lo tenemos, hermanos. Amén, amén. Primera de Juan, capítulo 3. Leamos lo que dice versículo 15 hacia el versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Aleluya. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, mi hermano, mi hermana, ahí está diciendo el Señor por medio de Juan. Es como dijéramos nosotros, yo no tengo necesidad de nada. Nosotros pues, ¿cómo vas a tener necesidad
ni para ti mismo quieres darte. O sea, nos viene a acontecer lo mismo que aquel rico, mi hermano, mi hermana, que tenía muchísimo, mi hermano, mi hermana. Tenía lo suficiente y aún quería más, quería más, quería más. Si tanto tenía mi hermano, mi hermana, como para darle, para repartir a los pobres, Aleluya. ¿por Amén. qué no daba? Acuérdese, para nosotros es, si damos, aún Dios nos va a dar más, porque no le estamos dando al hermano, a la hermana, Aleluya. nosotros le estamos dando a Dios, y si Prestando a nosotros Dios, le damos amén. a Dios, ¿qué va a pasar? Seremos más bendecidos. Él nos va a bendecir aún Así es, más. Aleluya. Por eso, mire, yo tengo mucho por qué agradecerle al Señor, mi Amén, hermano, mi amén, hermana. Aleluya. No piense que Gracias. porque yo tengo Gracias. trabajo, digo, pues hay que se arreglen los demás como puedan. No, mi hermano, siempre buscamos la manera como poder ayudar a quien podamos ayudar. Verá, a veces Aleluya. nosotros nos mostramos para querer ayudar a alguien, pero pues ese alguien dice, no, yo estoy bien. Bueno, pues ¿qué más se puede hacer? Pues como decir, pues rogar no podemos hacerlo. Aleluya. Pero en cierta manera hay mucha necesidad, mi hermano, mi hermana. Y dice ahí Dios por medio de Juan, todo aquel que aborrece a su hermano. Es homicidio. Pero dijéramos, ¿pero qué es aborrecer? Pues mi hermano, mi hermana, si tú ves una necesidad y puedes hacerlo, ¿por qué no lo haces? O sea, te está diciendo, pues en cierta manera tú mismo te estás negando la bendición de Dios que tiene para contigo. Porque Dios te quiere bendecir y tú te estás cerrando a esa bendición. Pero muchas veces decimos, no, yo tengo, no necesito. Pues si tienes, mi hermano, mi hermana, dale a los pobres, Aleluya. dale a los necesitados. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es como mi hermano, mi hermana. Si alguna vez has dicho yo tengo, no necesito, pues la pregunta es para ti, mi hermano, mi hermana. Dice, si tú tienes tanto, tienes mucho, pero tú niegas, tú cierras tu corazón para tu hermano, para donde está la necesidad, te pregunta cómo es que el amor de Dios mora en ti. Si no lo muestras, no lo haces lo que tienes que hacer. Por eso una vez más, mi hermano, mi hermana, hay testimonio de parte de nuestro Dios para este ministerio que Dios nos ha brindado, mi hermano, mi hermana. A lo mejor tú te puedes preguntar, hermano, ¿y cómo le han hecho en estos días para salir adelante? Pues Dios nos ha llamado con un propósito, mi hermano, mi hermana. Dios mueve a los hermanos, nos mueve a misericordia, y hasta aquí te podemos decir, Dios nos ha ayudado en todo. Acuérdate las palabras que Dios me dio en un principio, no tengas miedo, yo estoy contigo. La promesa que Dios me dio es para ti también, mi hermano, mi hermana, no nos faltará nada. Por eso es importante para nosotros que podamos glorificar el bendito nombre de nuestro Dios con todo nuestro corazón, mi hermano, mi hermana. Vamos a seguir hasta el final, porque esa es la promesa de Dios, que Él prometió estar con nosotros. Por eso, una vez más, hay que tomar todas las cosas con calma, mi hermano, mi hermana. Ese es el propósito de Dios, que no solamente veamos por nosotros, sino que veamos por los demás. Una vez más te recuerdo en esta tarde, está al tanto de las noticias y vamos a hacer conforme a como nos dice